Esta es la muestra de moda mexicana con Catrinas, dividida en 6 secciones. En esta primera sección tenemos el mundo prehispánico y la conquista. Aquí, como se puede observar, vemos prendas que son propias de la época. En este caso tenemos a una mujer con huipil, que era la prenda básica, y tenemos los atuendos propios con los que ellas se arreglaban. Utilizaban todo lo que pudiera ser como conchas, algún tipo de piedra, algún tipo incluso de metales, y esos se utilizaban como adornos. El tipo de la prenda es una prenda que se hacía en un telar de cintura, era totalmente cuadrada y solamente se unía, y esta base se utilizaba pues para otras prendas. Aquí tenemos, por ejemplo, otro personaje de ese entonces, y lo vemos que tiene este amarre que tiene aquí, que era justamente para proteger sus genitales, y entre más largo fuera este elemento, de mayor rango era, ya sea político o a nivel social. Y trae una tilma. Esta tilma se utilizaba para hacer o cargar elementos que pudieran servirle. O también, entre más rango tuviera la persona, pues mayores adornos y elementos se tenían dentro de ella. Aquí en este ejemplo vemos un personaje que carga justamente su tilma, y a estos personajes se les conocía como tamemes. El tameme era el que cargaba. Recordemos que en el mundo prehispánico no existían bestias de carga o animales de carga. Posteriormente los españoles lo van a traer. Después tenemos como la vestimenta clásica que utilizaban cuando las personas allá en España pues eran de cierto nivel social. Cuando vienen a México esto no sucede, porque la gente que viene a México son más bien pues hidalgos o gente que tenía cierto nivel social, pero que ya no tenía bienes materiales, ya no poseía bienes. Entonces, más o menos la vestimenta era esta. Claro que como iban y eran guerreros y gente que venía, o sea, eran gente pobre que venía a estos rumbos, pues no venían con esos atuendos tan elegantes, pero eran similares. Como en ese momento también fue la evangelización, pues vamos a ver que este tipo de vestimentas en color café o en color negro van a ser común verlos en las personas, porque va a ser parte de la religiosidad que se va a tener presente en este momento. La evangelización aproximadamente duró 70 años, entonces ustedes imagínense 70 años donde pues se cambió de una cultura basada en una cosmovisión diferente a una cosmovisión pues totalmente europea, y esta manera de vestir va a prevalecer por mucho tiempo. De hecho, todavía en la religión católica sobre todo, pues vemos que los atuendos son más o menos parecidos, aunque siguen conservando otros colores. Posteriormente, ya cuando México se identifica como una nación diferente, viene la época de la independencia. En la independencia vamos a encontrar este tipo de atuendos, donde vamos ya a encontrar una especie de saco, de chaqueta corta, que va a ir adornada con elementos como los botones o las sombreras, que van a adornar con exageración el traje. Regularmente las botas, los botines que usaban ellos, pues llevaban estos elementos. Y en el caso de las mujeres, vamos a encontrar vestidos que aún tienen muchísimo vuelo, son totalmente ampones, utilizan varias crinolinas o faldines abajo de la falda principal, y regularmente utilizan una especie de corsets donde pueden llevar las mujeres los hombros descubiertos y se les ve parte del cuello, o sea, eso se puede. Todavía cuando viene ya el imperio francés con Carlota y Maximiliano, vamos a ver que los atuendos son muy parecidos a este que les enseñé, puesto que en el caso de las mujeres todavía vemos que hay mucha posibilidad de mostrar el cuello y los hombros, o sea, no es mal visto ni mucho menos. Pero después de esta forma de vestir y ya con la época de la Reforma, pues va a haber algunos cambios. En el caso de los caballeros vamos a ver que, aunque el color va a cambiar considerablemente de este que teníamos
unas décadas después a un color regularmente oscuro, pero en general se conserva la forma. Vamos a ver un pantalón ajustado, pegado, y este chaquetín que va a prevalecer y que va a ser un elemento reiterativo en las siguientes décadas e incluso en los siguientes siglos. Ahora, después de esta parte, ya que viene la reforma, entonces viene la época del porfiriato. El cambio no fue tan lento, en realidad pues pasaron algunas décadas, pero la dictadura particular de Porfirio Díaz fue que adoptó el positivismo como una filosofía para el gobierno y para la sociedad en la que vivía. Entonces la gente de más alto nivel, pues este estilo afrancesado fue propio de la cultura en México en ese tiempo. Entonces vamos a ver que las mujeres vestían como estos atuendos con grandes sombreros, muy acinturados, ya no utilizaban el polizón, que era esta parte de atrás que juntaba toda la tela y dejaba libre la parte de enfrente. En realidad ya no lo usan, pero lo vamos a ver presente aún el vestido muy cubierto, con grandes mangas. Si ustedes pueden observar, las mangas muy abombachadas, pegaditas, y regularmente el uso de guantes. Este atuendo siempre iba acompañado de estos guantes y regularmente iban con un paraguas, con una sombrilla. Y en el caso de él, el Catrín, siempre un elemento de identidad era este sombrero de copa muy alta, y además iban acompañados con un bastón. Esto que va a ser el elemento, además, justamente esta forma de vestir va a ser la que José Guadalupe Posadas critica cuando hace las Catrinas para representar a estos personajes, porque en realidad José Guadalupe Posada lo que hace es burlarse de esta gente. A veces había gente que tenía dinero, pero había mucha otra que no tenía y que quería parecerse a esto. Incluso a eso le llamaba a él los garbanceros, que se querían aparentar ese estilo de vida. Y al mismo tiempo, pues criticaban mucho la forma como ellos se relacionaban, o sea, como copias de otro país. Posteriormente viene ya la revolución, o sea, ese movimiento grande que va a transformar la vida del país, pero justo en la época de Porfirio Díaz hay una revaloración, digamos, de los elementos mexicanos que pues es un primer intento. En realidad no se logra y va a cuajar ya en la revolución, pero ya hay un acercamiento a los elementos de identidad mexicana. Posteriormente vamos a ver ya el periodo de la revolución. En la Revolución Mexicana pues vamos a encontrar personajes que están en contra de esta forma de gobierno que ha durado 30 años y en donde las personas ya no tenían nada que perder. Por eso es muy común ver a las mujeres que se unen a esta lucha, porque en realidad pues los hombres no tienen, ni las mujeres, o sea, no tienen un patrimonio, puesto que han trabajado ya por mucho tiempo en las haciendas, han sido explotados y la gran mayoría de ellos pues no tiene nada. Por eso es que se van a la revolución. El andar en los trenes, el viajar, el estar en la tropa se vuelve su forma de vida. Y los elementos que vamos a ver aquí, vamos a ver nuevamente la falda con mucho vuelo en el caso de las mujeres. Vamos a ver que el cabello es muy largo, regularmente adornado con trenzas y con listones de colores. Y en el caso de los hombres, pues vamos a ver que tienen su jorongo, sigue manteniendo esta forma, el pantalón recto. El chaquetín sigue siendo un elemento que está presente, y bueno, en este caso pues las carrilleras son un elemento que van a tener porque bueno, pues traen armas como el rifle, y estos elementos van a ser parte necesaria y importante para la guerra. Bueno, aquí en este caso vemos a una mujer que era la forma que vistió tradicional durante el tiempo que duró la invasión europea, y que va a prevalecer justamente hasta la época de las Adelitas. Este modelo en realidad no es un modelo de origen mexicano, puesto que estas faldas con vuelo, estas mantillas, estos solanes y estos encajes, pues no son propios de nuestro país, de nuestra región. Son más bien una herencia, una combinación de elementos que van a venir pues de Europa, ¿no? Bueno, ahí tenemos el vestido
con mucho vuelo, de identidad mexicana, de Jalisco, el que nos da identidad ahorita, también junto con aquel que es el de China poblana. Y vamos a ver cómo el tiempo cambia y va transformando esta moda que ha pasado por siglos. A gran diferencia ahora, en este momento que estamos hablando ya de los años 20 a 70, más o menos del siglo pasado, vamos a ver que las transformaciones van siendo radicales en cada momento y ya no duran tantos años como pasó en el otro periodo. Aquí, por ejemplo, vemos después del vestido largo que usaban las mujeres y que tenía vuelo y que llevaban los grandes sombreros, vamos a ver un vestido totalmente suelto en la época de la década de los 20. Regularmente esta década va acompañada de elementos como bueno, el sombrero va a ser pequeñito, un poquito más pequeñito. Aquí la muestra no lo enseña muy grande, pero va a ser más bien un sombrero pequeño. Se van a utilizar muchos flecos, era lo que les quería comentar. Muchos flecos, collares muy largos, pero esos elementos no van a ser usados por todas las personas, solamente por las mujeres que trabajan en el mundo de la farándula. Eso va a ser propio de ellas, no en general de todas las mujeres. Con el tiempo se identifican como que era lo que se usaba en la época, pero no todo el mundo lo usaba. Ya en la década de los 50 va a aparecer un estilo muy Dior, con una cinturita de avispa, otra vez esta chaqueta femenina muy acinturada sin que se use corsé, y la falda con mucho vuelo llamada falda de Corolla. Las bolsas, el collar, las perlas de fantasía van a ser elementos que, bueno, van a ser adaptados y adoptados por esta sociedad de entonces. Pero algo importante que debemos de considerar es que el cambio que se da en la vestimenta de este siglo tiene mucho que ver con las guerras. Aquí en este caso pues viene la Primera Guerra Mundial. El utilizar tanta tela en los vestidos anteriores y ahora tenerlo que hacer sin que haya materiales, pues lleva a esta necesidad de hacer cosas más pequeñas y se queda después de la Primera Guerra Mundial. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, 20 años después, también la guerra es restrictiva, entonces los diseños, la vestimenta femenina pues eran faldas cortas, sin nada de vuelo. Entonces cuando Dior propone esta forma de vestir donde la falda tiene muchísimo vuelo, es como una forma de decir que la guerra ha terminado y entonces el estilo va a tener muchísimo éxito. Va a ser una moda que va a durar aproximadamente 15 años, hasta que ya entradas en la década de los 60, pues aparece la minifalda, la propuesta de la diseñadora Mary Kwan, que nos pues invita a usar una falda cortita. Además aparece ya el poliéster, la terlenca como elementos que van a alcanzar su boom ya en la década de los 70. También es importante aquí comentar que tiene que ver con la guerra, o sea, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam van a ser los elementos que van a marcar esta época. De hecho, por eso este símbolo de amor y paz va a ser un símbolo que la generación joven de ese tiempo pues va a expresar a gritos porque pues quieren paz. O sea, son guerras innecesarias. Guerra entre Estados Unidos y Rusia, donde pues la Guerra Fría se vuelve guerra caliente, y justamente lo que pasa ahora también. Y otro personaje que va a ser muy importante va a ser el llamado Pachuco. El Pachuco es un personaje que va a utilizar el clásico traje sastre, solamente que muy flojito, muy flojo. ¿Cuál es la razón? La razón es porque estas personas que lo usan bailan, y los ritmos que son de esta época pues van a tener también que ver mucho con el mambo, con el rock and roll, con el cha-cha-cha, y para poder moverse se hacen. En realidad no, los pachucos no son mexicanos, son una herencia de la gente que tocaba jazz allá en Estados Unidos. Y posteriormente vamos a llegar a la época actual. En la época actual vamos a empezar con la década de los 80. Aquí el elemento importante de la moda es que la ropa interior se vuelve exterior. Entonces de repente las mallas o medias que iban
pues abajo de las faldas son las protagonistas, o los tops, o cualquier prenda que vaya arriba, que antes era interior, puede ir en forma exterior. Además, aquí el elemento importante técnicamente en la industria pues es la aparición de la licra ya comercial, muy general. No aparece en la década de los 80, no se inventa en los 80, pero es cuando se generaliza y aparecen las grandes marcas de moda. Pero como siempre hay ese movimiento subversivo o no moda, o sea, aquel grupo de personas que no se adapta a la moda, y entonces viene este movimiento. Hay varias tribus urbanas, pero los punk van a ser muy, muy característicos de la década de los 80. Ellos, por ejemplo, pues van a utilizar muchos estoperoles, muchas cadenas, muchas cosas que van a tener que ver con el reflejo de lo que ellos piensan, zapatos regularmente muy gruesos, frases que los van a identificar como reaccionarios ante cierta situación, y su clásico cabello parado de colores. Y finalmente, pues ya en nuestra época, hoy en día vemos un estilo donde lo que más va a prevalecer es que se note con claridad el contorno del cuerpo, se debe de notar el cuerpo, bueno, no se debe, pero es una forma, a todo el mundo se le puede observar el cuerpo, no importa la edad que sea, pero la silueta del cuerpo es muy, muy marcada. Entonces en los diseños contemporáneos vamos a ver eso, o sea, una silueta bastante curvy en el caso de las chicas que son más rellenitas, pero ya va a ser algo característico, ya no se esconde el cuerpo como es, sino es el estilo pues que hoy en día prevalece. Entonces, pues aquí un recorrido rápido de la moda en nuestro país a través de esta muestra maravillosa de Catrinas que nos enseñan cómo la moda se ha transformado desde antes de que llegaran los españoles en 1521 hasta nuestros días.